Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a una clase más de matemáticas de octavo grado. El día de hoy vamos a iniciar con el tema rectángulos, rombos y cuadrados. Tema del cuarto parcial. Hoy sería la segunda clase del cuarto parcial, ya que la semana anterior pues no tuvimos clases ya que era el día del maestro, ¿verdad? Y teníamos feriado. Siempre acostumbro en todas las clases a iniciar dando un breve repaso de la clase anterior para reactivar los conocimientos de los estudiantes, para refrescar un poco. Entonces vamos a ver, en la clase anterior hablábamos de los cuadriláteros y decíamos que un cuadrilátero con dos pares de lados opuestos paralelos se le llama paralelogramo. ¿Qué significa que son esos dos lados que esos lados opuestos son paralelos? Significa que están ¿se acuerdan de las rectas paralelas, verdad? Entonces, el lado que de arriba con este lado de abajo son paralelos, por eso le colocábamos estas flechitas. Esas flechitas me indicaban paralelismo. Y este del lado que tiene dos flechitas es paralelo con este otro que tiene también dos flechitas. Entonces, un cuadrilátero con dos pares de lados paralelos, o dos pares de lados opuestos paralelos, se llama paralelogramo. Luego veíamos, ese era el paralelogramo, pero también veíamos que un cuadrilátero con solo un par de lados opuestos paralelos se llama trapecio. Si ustedes se fijan, el lado de arriba tiene una flechita y el lado de abajo tiene una flechita porque son paralelos. Ahora, si ustedes se fijan, este lado de acá y el otro lado no son paralelos, ya que en algún punto van a chocar o se cortan. Acuérdense que dos rectas eran paralelas si se extienden a lo largo y nunca se cortan o nunca se juntan, ¿verdad? Pero estos dos, si nosotros los seguimos extendiendo, en algún punto se van a tocar. Entonces, no son paralelos, ¿verdad? A eso se refería. Y tenemos el tercero que dice que el cuadrilátero sin lados opuestos paralelos se llama trapezoide. Si ustedes se fijan en este, cualquiera de los lados, o sea, cualquier par de lados opuestos no son paralelos. Ni este es paralelo con este, ni el de arriba con el de abajo, porque si ustedes los alargan, en algún punto van a chocar o se cruzan. En cambio, en este caso, estos dos, no, aunque se alarguen, nunca se cruzan ni van a chocar. Y en el primer caso, pues los dos pares de lados opuestos, tanto el lado de arriba como el de abajo, como el de izquierda y la derecha, si los alargan entre sí, no se cortan, ¿verdad? Este con este y el de arriba con el de abajo. Entonces ustedes ya saben que son rectas paralelas y entonces cuando identificamos, por ejemplo, este cuadrilátero tiene dos pares de lados opuestos paralelos. Ese es un paralelogramo. El que solo tiene un lado, un par de lados paralelos opuestos, entonces le llamamos trapecio. Y el que no tiene ningún lado opuesto paralelo, le llamamos trapezoide. A eso se refería. Eso lo vimos en la clase anterior. También veíamos algunas características de los paralelogramos. Decía que los paralelogramos, los lados opuestos son congruentes, tanto el de arriba con el de abajo, como el de izquierda con la derecha. ¿Qué significa congruentes? Que tienen la misma medida. También decíamos que los ángulos opuestos son congruentes. Por ejemplo, ¿cuáles son los ángulos opuestos? Los que están en esquinas opuestas, ¿verdad? ¿Y qué dice que son congruentes? Que tienen la misma medida. Este es congruente con este y este de esta esquina es congruente con este de esta esquina. De hecho, por eso este y este están en azul y este están en color verde. Entonces, los ángulos opuestos son congruentes. Y decía que las diagonales se cortan en el punto medio, en un paralelogramo. Si las diagonales no se cortan en el punto medio, entonces no es un paralelogramo. Por ejemplo, si ustedes trazan diagonales en este trapezoide, supongamos que trazamos diagonales en este trapezoide, nunca se van a cortar en el punto medio, ¿verdad? Trazamos esta y trazamos esta. Si se fijan, no se cortan en el punto medio, porque el punto medio sería exactamente como por aquí. Entonces no se cortan en el punto medio. Entonces a eso se refiere, ¿verdad? Al momento que trazamos las diagonales. Bien, eso lo veíamos en la clase anterior. También veíamos que habían diferentes tipos de cuadriláteros. Estaban los trapezoides sin lados paralelos, el trapecio que tiene un par de lados paralelos y el paralelogramo que tiene los dos pares paralelos, ¿verdad? Decíamos que había tres tipos de paralelogramos. Estaba el cuadrado con cuatro lados iguales, el rectángulo que tiene lados iguales 2 a 2, es decir, el de arriba es igual con el de abajo y el de izquierdo es igual con el derecho. Ambos, cuadrado y rectángulo, formaban ángulos rectos, que significa que en cada esquina hay un ángulo de 90 grados. Y teníamos por último el rombo, que tiene cuatro lados iguales
pero no forman cuatro ángulos rectos. Son ángulos iguales 2 a 2, es decir, que los ángulos opuestos son iguales, ¿verdad? Pero no todo, digamos, este es igual, el izquierdo es igual con el derecho y el de arriba es igual con el de abajo. Entonces esa era la diferencia. Habían tres tipos de cuadriláteros: paralelogramo, todos sus pares, los paralelogramos que tenía dos pares de lados paralelos. El trapezoide que solo tenía dos lados paralelos y el trapecio, perdón, el trapezoide que no tenía ningún lado paralelo y el trapecio que tenía un par de lados paralelos. A eso se refería. Ahora sí vamos a ver el tema de hoy. Condiciones para hacer un paralelogramo. ¿Qué condiciones debe tener un cuadrilátero para que sea un paralelogramo? Las acabamos de mencionar, ¿verdad? Ustedes se fijan, decíamos, lados opuestos son congruentes, los ángulos opuestos son congruentes y las diagonales se cortan en el punto medio. Esas características son las mismas condiciones para que un cuadrilátero sea un paralelogramo, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, acá tengo el triángulo ABC y el triángulo DEF son congruentes. ¿Qué significa que son congruentes? Que todos sus lados son iguales. Si ustedes se fijan, el lado AB es congruente con el lado DE. El lado BC es congruente con el lado EF. Y el lado AC es congruente con el lado DF del otro triángulo. La figura que se forma cuando se unen el lado AC del triángulo ABC con el lado FD del triángulo DF. ¿Qué sucede si nosotros los juntamos y le damos vuelta? Fíjense bien, aquí ya le dimos vuelta a esos triángulos y los juntamos. Podemos formar un paralelogramo, si ustedes se fijan. Miren, aquí tengo el primer triángulo y al segundo triángulo lo que hice es darle vuelta, ¿verdad? Los giré. Si yo los uno, me va a quedar un paralelogramo. ¿Qué significa? Que los lados opuestos van a ser congruentes y que la diagonal va a ser congruente también. Que la diagonal, si trazáramos dos diagonales, se cortarían en el punto medio. A eso se refiere. Parece un paralelogramo, pero aún falta saber si los lados opuestos son paralelos. Por ahora se sabe con certeza que es un cuadrilátero con sus lados opuestos congruentes. Para que el cuadrilátero ABCD, que sería el que se forma acá, ABCD, sea un paralelogramo, se debe probar que sus dos pares de lados opuestos congruentes también son paralelogramos. A eso se refiere, ¿verdad? Probando que los lados opuestos paralelos son congruentes, entonces podemos decir que es un paralelogramo. Un cuadrilátero que tiene sus dos pares de lados opuestos congruentes también es un paralelogramo. ¿Qué significa? Si ustedes se fijan, acá tenemos el cuadrilátero con sus pares de lados congruentes. El lado AB es congruente con el lado CD y el lado BC es congruente con el lado AD. Entonces significa que es un paralelogramo. Y aquí vemos la flechita, ¿verdad? Esta flechita, acuérdense, estas líneas me indican que son congruentes y estas flechitas me indican que son paralelos, que es lo que vimos en el parcial pasado, ¿verdad? Estas flechitas me sirven para indicar que el lado de arriba es paralelo al lado de abajo, que el lado AB es paralelo al lado CD. Y estas líneas, estas rayitas me indican congruencia. Congruencia significa que tienen la misma medida. No es lo mismo congruencia con paralelo, ¿verdad? Paralelo es una cosa y congruencia es otra. Congruencia significa que miden lo mismo y se indica con estas rayitas. Y paralelo significa que son rectas paralelas y se indican con flechas. A eso se refiere. Se probó que un cuadrilátero cuyos dos pares de ángulos opuestos son congruentes es un paralelogramo. Por ejemplo, en este caso tenemos los ángulos A, B, C y D. Son los cuatro ángulos que se forman en las esquinas de este cuadrilátero. Entonces, el ángulo A, su ángulo opuesto es el C y son congruentes, o sea que tienen la misma medida, por eso les ponemos esas rayitas. Y los que están en azul, que sería el ángulo B y el ángulo D, también son congruentes y les colocamos las dos rayitas para decir que el ángulo B es congruente con el ángulo D, por lo tanto tienen la misma medida. Entonces también me forman un paralelogramo. Paralelogramo me dice que tiene dos pares de lados paralelos. Si los ángulos opuestos son congruentes, entonces sus lados son, sus dos pares de lados son paralelos y por lo tanto es un paralelogramo. También se verificó que en un cuadrilátero cuyas diagonales se cortan en un punto medio es un paralelogramo. Entonces acá tenemos el cuadrilátero ABCD. Si trazamos las diagonales, sabemos que
la diagonal que va desde A hasta O, hasta el punto medio, es congruente con la que va desde C hasta O. Y que la diagonal que va desde B hasta O es congruente con la que va desde D hasta O. ¿Qué significa? Que tienen la misma medida. Por lo tanto, es un paralelogramo. Si las diagonales son congruentes, entonces, y se cortan en su punto medio, entonces hablamos de un diagonal, un paralelogramo que tiene sus dos pares de lados. Tiene sus dos pares de lados opuestos congruentes, ¿verdad? O paralelo. En este caso, paralelo, ya que tienen la flechita de paralelismo. Estas son las condiciones, ¿verdad? Para que un cuadrilátero sea un paralelogramo. Dos pares de lados opuestos congruentes, ángulos opuestos congruentes y sus diagonales se cortan en un punto medio. Esas son las tres condiciones. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Creo que este es el mismo, ¿verdad? Sí, es el mismo, ya lo habíamos visto. Veamos el ejemplo 1.9. Indique cuál de los siguientes cuadriláteros es un paralelogramo y por qué. Entonces, obsérvenlo bien. Voy a dar chance para que puedan participar. Alguien que se quiera ganar puntos extra, ¿verdad? Obsérvenlo bien. Levantan la mano el que quiera participar. Vamos a primero con el inciso A. José Isaac Romero. Encienda su micrófono, José. El que es el paralelogramo es el C. Ok. El C. ¿Por qué es un paralelogramo, José? Porque sus lados opuestos son congruentes. Ajá. ¿Cuáles son esos lados? Eh, Okay, el lado de arriba y el de abajo. sí, el de arriba, el de abajo, el de la derecha, el de la izquierda. El de la derecha y el de la izquierda son congruentes porque ahí vemos que tienen La la misma medida. medida. Muy bien, excelente, José. Ajá, eso sería el inciso C, ¿verdad? Ahora, José ya me respondió que el inciso C es un paralelogramo y por qué. La próxima persona que quiera participar me va a decir si en el inciso A es un paralelogramo y por qué. Y si no es, también me tiene que decir por qué, obviamente, ¿verdad? Porque entonces, ajá, vamos a ver. Dayana Murillo, encienda su micrófono. Dayana. Eh, el, el inciso A no es un paralelogramo porque no tiene lados iguales. Ajá, si vemos el lado de arriba mide 3, pero el de abajo solo mide 2.72, a pesar de que los lados izquierdo y derecho miden lo mismo, pero en el de arriba y el de abajo hay una pequeña diferencia, ¿verdad? Muy bien, Dayana. Excelente. Faltaría el inciso B. A ver, alguien que quiera participar. Vamos a ver, Lizzy y Marín. No sé cuál de los dos. Enciendan su micrófono. En el inciso B, no es un paralelo porque por más que la alargue, siempre se van a tocar, aunque midan lo mismo. Ajá, miden lo mismo. Hay dos pares de lados que miden lo mismo, pero no son paralelos. Entonces, ¿cuáles serían los lados opuestos? Sería en este caso uno. Voy a rayarlos acá. Vamos a ver. Permítanme. Los lados opuestos sería este, que sería el que mide 1 y el que mide 2. Y este otro que mide 1 y mide 2. Entonces, los lados opuestos no son paralelos, a pesar de que miden lo mismo. Excelente observación. Voy a ponerle otro color para que podamos identificar esto. Entonces, si se fijan, acá tenemos este y este. Un poco raras esas líneas ahí. Entonces, exactamente, esa es la respuesta correcta, ¿verdad? Decir, ¿por qué? Es lo que yo les preguntaba. Si ustedes se fijan, acá tengo este lado es congruente con este, pero uno mide 1 y el otro mide 2. Y luego tengo que este lado que está acá, su opuesto sería este, ¿verdad? Entonces, excelente respuesta, Alicia. Vamos a, aquí las tengo las respuestas, obviamente, donde está la solución, ¿verdad? Entonces, ven por qué puse este ejercicio para que ustedes vean la diferencia, porque todos son cuadriláteros, porque tienen formas cuadradas. Bueno, este no tiene forma cuadrada, ¿verdad? Tiene forma de rombo, pero no todos son paralelogramos. Entonces, en el inciso A no es un paralelogramo porque ninguno de sus lados es congruente, ¿verdad? Bueno, estos dos lados de acá
el lado de arriba mide 3, el de abajo mide 2.72. Si se fijan, el lado izquierdo mide 3.26 y el lado derecho mide 3.16. Bien, ahora veamos el inciso B. No es un paralelogramo, a pesar que tiene dos pares de lados congruentes, esos lados no son opuestos. Es lo que mencionaba, ¿verdad? Los opuestos no son congruentes y los que son congruentes no son opuestos. Entonces me decía Lizzy que no son paralelos, en algún punto se cruzan, ¿verdad? Por ejemplo, este lado de acá es congruente con este, pero no son opuestos. Son lados adyacentes. Esa es la terminología, ¿verdad? Son lados adyacentes, 1 y 2, y este 1 y 1 son lados adyacentes, no son lados opuestos. Y el inciso C, que nos decía José, que sí es un paralelogramo porque se provoca un cuadrilátero con dos pares de lados opuestos congruentes, es un paralelogramo, ¿verdad? En este caso, el lado de arriba y el de abajo son congruentes y el lado izquierdo y derecho también son congruentes. Excelente. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Fíjense bien, acá tengo aquí el siguiente ejemplo, ejemplo 1.11. Encuentra la medida que debe tener X, Y, ángulo B y ángulo C para que el cuadrilátero sea un paralelogramo. Entonces tenemos el inciso A. A ver quién quiere participar. Démosle chance ahí a los que no han participado, ¿verdad? Démosle chance, Dayana, a los que no han participado. A mí no me gusta imponer, ¿verdad? Pero sí me gustaría que participaran esas personas que nunca participan. Hay que perder ese miedo. Ok, Avi Narieli, encienda su micrófono. Creo que tendría la medida de, lo que tendría que medir Y es 4 y lo que tendría que medir X es 3 para que sean lados opuestos. Congruentes. Ajá, opuestos congruentes. Exacto. Entonces, y así se paralelogramos. Muy bien, es cierto, ¿verdad? Tendrían que medir el lado de arriba 3, porque el lado opuesto, el lado de arriba es AD, que sería X, ¿verdad? Representa X. Y el lado de abajo es BC, que está representado por 3. Entonces X debería medir 3, porque es el opuesto del lado de abajo y el lado de abajo mide 3. Y en el caso de acá, el lado AB mide 4 y el lado de C está representado con Y. Entonces también debería medir 4, ya que sería el lado opuesto del 4. Excelente respuesta, Avi. Fíjense que no es tan difícil. Aquí más que todo lo que estamos empleando es la lógica, ¿verdad? Es la lógica, es una parte de las matemáticas. Ahora veamos el inciso B. Aquí en el inciso B ya no hablamos de lados, hablamos de los ángulos opuestos. Entonces, no sé, a ver si alguien levanta la mano para que participe y me diga cuánto debe medir el ángulo B y el ángulo C para que el cuadrilátero sea un paralelogramo. Ok, tengo a Mía Milagro. Encienda su micrófono, Mía. Ahí. El ángulo B tendría que medir un 127 y el ángulo C 153 para que sea congruente con A y C y D con B. Muy bien, el ángulo B debería de medir 127. ¿127 qué? ¿Con qué unidad medimos? 127 grados. Ajá, exactamente. Y el C debería de medir 53 grados. Exacto, muy bien. Bien, Mía. Entonces, si ustedes se fijan, cuando hablamos de ángulos congruentes, es lo mismo, ¿verdad? Solo la diferencia es que acá hablábamos de lados y acá hablamos de ángulos. Entonces, ¿qué ángulos opuestos acá deberían ser congruentes? Debería ser congruente el ángulo D con el ángulo B. Acá lo tenemos en minúscula, ¿verdad? Entonces, si el ángulo D mide 127 grados, el ángulo B debería de medir lo mismo. Y si el ángulo A mide 53, su opuesto, que sería el ángulo C, debe también medir 53 grados. A eso se refiere, ¿verdad? Y aquí tenemos las respuestas, miren. Anteriormente se provoca un cuadrilátero con sus pares de lados opuestos congruentes, es un paralelogramo, así que X igual a 3 y Y igual a 4. Y en el inciso B también se provoca un cuadrilátero con sus pares de ángulos opuestos congruentes, es un paralelogramo, así que la medida del ángulo B debe ser igual a 127 grados y la medida del ángulo C debe ser igual a 53 grados. Entonces, si se fijan, solo es de lógica, ¿verdad? Hay que observar bien el cuadrilátero y ver cuánto miden sus ángulos, sus lados, sus pares de lados opuestos. Bien, les va a ir bien en esta tarea y no va a ser difícil porque ustedes van viendo, no está tan difícil el tema.
Seguimos y aquí se resumen cuáles son esas condiciones para que un cuadrilátero sea un paralelogramo, que ya lo venimos mencionando, ¿verdad? Eso aquí ya se vuelve un poco repetitivo. Si un cuadrilátero tiene sus dos pares de lados opuestos congruentes, es un paralelogramo. Fíjense acá, está el lado AD, es congruente con el lado BC y el lado AB es congruente con el lado CD. Estas rayitas me indican que miden lo mismo. Y acá estas flechitas me indican que son rectas paralelas o lados paralelos. Por eso decimos sus dos pares de lados opuestos congruentes. Y luego tenemos que si tiene dos pares de ángulos opuestos congruentes también es un paralelogramo. Entonces, en este caso, el ángulo A con el ángulo C son congruentes y el ángulo B con el ángulo D son congruentes, por lo tanto es un paralelogramo. Y la tercera que decía, si sus diagonales se cortan en un punto medio es un paralelogramo. Si nosotros trazamos unas diagonales y se cortan en el punto medio, entonces también son un paralelogramo. Y si tiene un par de lados opuestos congruentes y paralelos, es un paralelogramo, ¿verdad? Independientemente de que no tracemos las diagonales o que no sepamos cuánto miden los ángulos, pero si los lados opuestos son congruentes y paralelos, entonces es un paralelogramo. Serían las 4 condiciones para que un cuadrilátero sea un paralelogramo. Ahora, dejamos de lado las condiciones para hacer un paralelogramo y vamos a ver los rectángulos, los rombos y los cuadrados. Ya sabemos que es un paralelogramo y que un rectángulo puede ser un paralelogramo. Un cuadrado, un rectángulo y un rombo. Entonces veamos el siguiente ejemplo. Ejemplo 1.13. En los siguientes cuadriláteros identifique el que tiene 4 lados congruentes y escriba su nombre. Vayan viendo ahí la figura ustedes. Dice que tiene 4 lados congruentes y escriba su nombre. Entonces, si ustedes se fijan, ahí tenemos varias figuras, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el que tiene 4 lados congruentes? Vamos a ver, ¿alguien quiera participar? Bueno, Ilen ya participó. Voy a darle chance a los que no han participado. Lauren Chan, active su micrófono. Perfecto. Lo que queda en 4 lados igual es la segunda figura. ¿Y cómo se llama esta segunda figura? ¿Cómo se llama? Paralelogramo. Ahí está en el título. Ahí está léame el título. ¿Qué dice el título? Cuadrado. Cuadrado. Cuadrado, muy bien. Ahí está, ¿verdad? Entonces, el que tiene 4 lados, congruentes es el cuadrado, es este que está acá, ¿verdad? Vamos a ir revelándolo ahí. Permítanme. Fíjense bien. El cuadrado tiene 4 lados congruentes, pero creo que aquí me salté algo. El que tiene 4 ángulos congruentes, que también está ahí, y el que tiene sus 4 ángulos y sus 4 lados congruentes. Ah, ok. Es que acá solo pregunta de 4 lados congruentes, pero no menciona los ángulos. Entonces, en este caso, quiero corregir ahí, ¿verdad? No es el cuadrado. El cuadrado también tiene sus 4 lados congruentes, pero también tiene sus 4 ángulos congruentes. Entonces, en este caso era el primero, era el rombo, ¿verdad? El rombo solo tiene 4 lados congruentes. Si ustedes se fijan, todos, si ustedes toman una regla y empiezan a medirlos, tiene sus 4 lados congruentes, pero no habla de los ángulos. Ahora, en el inciso B, dice, el que tiene 4 ángulos congruentes, solo habla de ángulos, no habla de lados, ¿verdad? Entonces, en ese caso, el que solo tiene los 4 lados congruentes sería el rectángulo. Entonces, aquí por eso aparecen las 3 figuras, porque en la primera dice, el que tiene sus 4 lados congruentes, sería el rombo, ¿verdad? Y aquí lo menciona. Si ustedes se fijan, estas líneas que están acá, estas rayitas, me indican congruencia, ¿verdad? Esas rayitas que están ahí, me indican congruencia. Aquí tenemos 1, 2. Entonces, como todas, en todos los lados solo hay una rayita, entonces significa que los 4 lados son congruentes. Ahora, en el inciso B dice, el que tiene 4 ángulos congruentes. Ahora, el cuadrado y el rectángulo tienen 4 ángulos congruentes. Pero el que me está, aquí solo menciona los ángulos. Entonces, en este caso es el rectángulo, ¿verdad? Tiene este ángulo de 90 grados,
que está acá. Este ángulo de 90 grados, que es congruente con este otro ángulo de 90 grados, y este otro, y este otro. Si se fijan, los 4 ángulos son congruentes. ¿Por qué? Porque los 4 miden 90 grados. En ese caso, entonces, sería el rectángulo, ¿verdad? El rectángulo tiene 4 ángulos congruentes. Y por último está el cuadrado, que es el que tiene sus 4 ángulos y también sus 4 lados congruentes. Entonces, si se fijan, el cuadrado tiene sus 4 ángulos y también tiene sus 4 lados congruentes. 1, 2, 3 y 4. Entonces, la verdad es que pienso que acá en el libro no estaban bien formuladas las preguntas. Tienden un poco a confundir porque debería de especificar, ¿verdad? Si solo habla de los lados o de los ángulos. Entonces, por eso hice la diferencia. Entonces, el rombo tiene sus 4 lados congruentes. En este caso, ¿verdad? Porque pueden haber rombos que sean más alargados y de repente sus lados, sus 4 lados no son congruentes. Pero en este caso, por eso estaban marcados, ¿verdad? Con esas rayitas. El que tenía 4 lados congruentes era el rombo, el que tenía 4 ángulos congruentes era el rectángulo, y el que tenía sus 4 lados y sus 4 ángulos congruentes era el cuadrado. A eso se refería. Entonces, por eso dice el título, rectángulos, rombos y cuadrados. Rectángulos, rombos y cuadrados son paralelogramos, ¿verdad? Estas 3 figuras son paralelogramos, rectángulos, rombos y cuadrados. Es lo que vamos a ver ahorita. Los ángulos del rectángulo miden y del cuadrado miden 90. Y 360, que mide todos los ángulos externos de un polígono, entre 4 es igual a 90. Los ángulos internos de un cuadrado es igual a 360. La medida de los ángulos internos de un cuadrado o de un cuadrilátero es igual a 360 grados. Entre 4, que serían las 4 esquinas, es igual a 90 cada uno. Bien. Si observa bien las características de los rombos, rectángulos y cuadrados, estos cumplen con las condiciones para hacer paralelogramos. Por esta razón, los rombos, los rectángulos y los cuadrados también son paralelogramos. El cuadrado puede ser considerado un rectángulo o un rombo. ¿Por qué el cuadrado puede ser considerado un rombo? Porque si usted lo gira, si usted le da vuelta, y ese cuadrado le va a quedar como un rombo, ¿verdad? ¿Qué pasa si usted gira este cuadrado? Le va a quedar de esta manera, algo así. Es un cuadrado y es un rombo, ¿verdad? Eso va a depender del ángulo en el que usted lo mire. A eso se refiere, ¿verdad? Que si se gira, el cuadrado puede ser considerado un rombo. Entonces, los rectángulos, los rombos y los cuadrados son considerados paralelogramos. Por eso aquí están encerrados todos en este círculo, ¿verdad? Que los paralelogramos incluyen los rectángulos, los cuadrados y los rombos. Veamos el siguiente ejercicio. Ejercicio 1.15. El cuadrilátero ABCD es un rectángulo. Encuentre el valor de X. Obsérvenlo bien, porque a partir de lo que observemos ahí en la pantalla, tenemos que encontrar cuál es el valor de X. Lo primero que vamos a hacer es, como la diagonal AC mide 4, entonces la diagonal BD también mide 4. X representa la mitad de la diagonal BD o la mitad de la longitud de la diagonal BD, porque se sabe que las diagonales de un paralelogramo se cortan en su punto medio. Entonces, si AC mide 4, BD también debe medir 4, ¿verdad? Acuérdense que las diagonales son congruentes. Entonces, si AC mide 4, BD debe medir 4. Y si se cortan a la mitad, significa que X representa la mitad de la longitud. ¿Cuál sería la mitad de 4? 2, ¿verdad? Entonces, en ese caso, aquí está la solución. Como la diagonal AC mide 4, entonces la diagonal BD también mide 4. X representa la mitad de la longitud de la diagonal BD, porque se sabe que las diagonales de un paralelogramo se cortan en sus puntos medios. Entonces la respuesta sería
2, ¿verdad? Porque la mitad de 4 es 2. Entonces, X es igual a 2. Si se fijan, no estaba difícil. Ahora, estoy contestando que es 2, pero estoy justificando mi respuesta, ¿verdad? Hago referencia a las diagonales. Y veamos el siguiente. Por ahora solo se demostró la propiedad que cumplen las diagonales del rectángulo. Las propiedades que cumplen las diagonales de un rombo y cuadrado se mencionan a continuación. Y aquí están. Las diagonales del rectángulo son congruentes, es decir, que miden igual, ¿verdad? Mide esta mide 3 y la que va hacia acá mide 3. Las diagonales en los rombos son perpendiculares. Ok, congruentes significa que miden lo mismo y perpendiculares significa que se cortan a la mitad y que forman un ángulo de 90 grados. ¿Cuál es ese ángulo de 90 grados? Es este cuadrito que está aquí, ¿verdad? Este es un ángulo de 90 grados. A eso se refiere, ¿verdad? Cuando dice perpendiculares significa que forman un ángulo de 90 grados. Y las diagonales del cuadrado son congruentes y aparte de ser congruentes también son perpendiculares, es decir, que forman un ángulo de 90 grados. O sea, forman 4 ángulos, ¿verdad? Igual esta, todos los ángulos que se forman acá son 4 de 90 grados, igual esta también forman 4 ángulos de 90 grados. Entonces, en el rectángulo solo son congruentes, en el rombo solo son perpendiculares y en el cuadrado son congruentes y también son perpendiculares. A eso se refiere a las diagonales, las propiedades que cumplen las diagonales de las 3 figuras, del rombo, cuadrado y el rectángulo. A eso se refiere. Y vamos a ver el último. Lo último que vamos a ver son los trapecios. Los trapecios era un cuadrilátero, ¿verdad? No era un paralelogramo, sino que era un cuadrilátero. Entonces veamos el ejercicio 1.16. Ya vamos a terminar, pues para que les quede chance ahí de que descansen unos 20 minutos antes de ir a la otra clase, ¿verdad? Veamos el ejemplo 1.16. Observe la siguiente figura y escriba. ¿Qué par de lados son paralelos? ¿Qué tipo de cuadrilátero es? ¿Qué pares de ángulos son adyacentes a los lados AD y BC? Entonces, si se fijan, ¿qué pares de lados son paralelos? El lado AD y el lado BC. Ahí están, ¿verdad? Eso es bien fácil porque ahí están. Entonces, el lado AD es paralelo con el lado BC. Estoy poniendo las respuestas, ahí están. ¿Qué tipo de cuadrilátero es? Pues decíamos que es un trapecio porque solo tiene un par de lados opuestos paralelos. Ya lo habíamos visto al inicio. El inciso C. ¿Qué pares de ángulos son adyacentes a los lados AD y BC? Cuando decimos ángulos adyacentes, se refiere a los que están en esos lados. Entonces, si ustedes se fijan, al lado AD, los ángulos que son adyacentes es el ángulo A y el ángulo D. Adyacentes es que son seguidos, ¿verdad? Y los ángulos adyacentes al lado BC serían los ángulos B y los ángulos C. Y ahí está. Los ángulos adyacentes al lado AD son el ángulo A y el ángulo D. Son los ángulos que siguen de ese lado, ¿verdad? Y los ángulos adyacentes al lado BC son el ángulo B y el ángulo C. Y cerramos con estas definiciones. A los lados paralelos de un trapecio se les llama bases. Entonces, para este trapecio, las bases serían AD y BC. Esas son las bases. Un trapecio isósceles es aquel cuyos lados opuestos no paralelos son congruentes. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos esta figura. Tenemos un trapecio que tiene los lados paralelos. No estamos hablando de la base, ¿verdad? Sino los lados opuestos. Acuérdense que estas son bases y estos de acá son lados. Entonces, en este caso, tiene sus lados, sus lados paralelos, sus lados opuestos, no paralelos. En este caso no son paralelos porque si los alargamos, se cortan, ¿verdad? Pero sí son congruentes. Esta rayita nos indica que tienen la misma medida. Entonces, a este tipo de trapecio se le conoce como trapecio isósceles. Y acá tenemos algunas definiciones. Los siguientes trapecios son isósceles. Observe los ángulos adyacentes a las bases de cada trapecio isósceles. Los ángulos adyacentes a cada base tienen la misma medida. Por ejemplo, la base de arriba de este trapecio,
Los ángulos adyacentes es este de acá y este de acá y tienen la misma medida. Y la base de abajo, los ángulos adyacentes también tienen la misma medida. Igual en el siguiente trapecio, los ángulos adyacentes tienen la misma medida tanto en la base de arriba y en la base de abajo. Y también en estos dos que aparecen acá abajo. ¿Cómo son entre sí cada par de ángulos adyacentes a la base del trapecio? Son congruentes, ¿verdad? Tienen la misma medida. ¿Son congruentes? Sí, son congruentes. Si construye otro trapecio isósceles, ¿piensa que los ángulos adyacentes a una misma base serán congruentes? Claro que sí, ¿verdad? Siempre los ángulos adyacentes a una misma base son congruentes. ¿Qué puede concluir acerca de los ángulos adyacentes a una misma base de un trapecio isósceles? Que significa que son congruentes. Los ángulos adyacentes a una misma base de un trapecio isósceles son congruentes. ¿Qué significa que son congruentes? Que tienen la misma medida. Pero ojo, solo se cumple cuando el trapecio es isósceles. Y un trapecio isósceles es en el cual sus dos lados son congruentes, que tienen la misma medida. Y cerramos con este ejercicio, que es el último. El cuadrilátero ABCD es un trapecio isósceles. El lado AB es congruente con el lado